Hola, bienvenidos al primer capítulo de Alta Resistencia y Periferia, programa que busca visibilizar a los artistas visuales y sus trabajos desarrollados dentro del circuito externo de Américo Vespucio y que también busca hacer un espacio crítico sobre la escena local y la escena actual. Estamos hoy con Amanda, te agradezco mucho por aceptar esta entrevista, Amanda Hansen, Muchas ella es gracias. titular del 2021 y bueno, vamos a partir un poquito con las primeras preguntas. Cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu proceso creativo? Mi proceso creativo tiene mucho que ver con recopilación un poco inconsciente de lo que me rodea en el día a día. O sea, para mí es fundamental, yo creo que estar en la calle, toparme con objetos o materialidades que usualmente no se perciben tal vez como un objeto de arte, pero que suelen llamarme la atención principalmente por colores, por texturas, por comportamientos de materiales. Entonces, parte con eso y luego hay un proceso de investigación de los materiales u objetos que captan mi atención y que tiene que ver con, primero que nada, encontrar el material o el objeto en cuestión. A veces me he encontrado sacos en la calle que tengo que preguntar por meses a gente en la calle para qué sirven, dónde los ubico y los tengo que describir. Es como una cacería, es entretenido. Como una cacería del tesoro. Más o menos, sí. Es como también muchas llamadas, muchas cotizaciones con fábricas que no entienden qué le estoy preguntando. Así, y luego una vez que tengo el material o el objeto en mis manos, es un juego más como íntimo en el taller tal vez, de yo entender qué permite o no el material hacer, hasta dónde puedo yo llevarlo, y así. Y ahí Ya, perfecto. sigue. Y una vez que tú encuentras estos trabajos, cuando los llevas aquí al taller, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo vas desarrollando la obra? Porque claro, partes con el objeto Ujú. y después comienzas a trabajarlo. ¿Cómo se parte ese trabajo? Muy un juego, es muy lúdico, muy experimental. Para mí en general es importante las cualidades físicas de un objeto o material, entonces también me atrae mucho, por ejemplo, lo blando, entonces eso es algo que yo siempre como que interactúo, aprieto, amarro, coso. Y también algo que he estado entrándome en los últimos meses, años, tiene que ver mucho que ver con distintos oficios, cómo distintos oficios abarcan los materiales con los que trabajan y desde un oficio, una técnica, sea por ejemplo la tapicería, ver cómo puedo llevar este material de la mano con esta técnica a nuevos resultados, a nuevos objetos o mezclas. Resignificarlo, en otras palabras. Claro, pero y de eso me apoyo mucho en oficios que yo he aprendido por pegas anteriores, por preguntar, por trabajar con otra gente. Ah, genial, porque te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo se sitúa tu obra en el contexto actual y de qué manera esos contextos están permeando en tu obra? Es decir, cómo tu obra es influenciada Mm, por por el sector donde tú claro, trabajas. bueno, en ese sentido totalmente por el oficio, yo creo. Especialmente acá en Recoleta, que, bueno, yo trabajé años en una fábrica de muebles que queda al final del Salto, donde yo me dediqué mucho a la talabartería, que es el trabajo en cuero, a la carpintería y a la tapicería. Entonces, para mí aprender de toda esa sabiduría, oficios, técnica, como maestranza al final, fue clave porque es como un puente para mí la técnica entre yo y un objeto, un material. Entonces, a través de las como maneras de lidiar con el material, de poder llevarlo hasta cierto punto, de entender cómo va a reaccionar, es que yo establezco un vínculo que para mí es el más íntimo con el material que he logrado. Porque a veces hay técnicas que yo voy así por ensayo y error aprendiendo y otras que tienen que ver con investigaciones previas de gente que me dice, no, mira, esto tenéis que hacerlo así o así. Y yo recojo eso y voy como conociendo el material, por Ah, ya, decirlo así. perfecto. Oye, ¿y cómo encuentras tú que es actualmente el estado cultural en el territorio? Porque claro, acá en Recoleta uno sabe que están surgiendo algunas cosas, pero uno ve mucho lo que sucede en Bellavista, pero cuando uno sale de Mm. Bellavista, ¿cómo ves tú el acceso a la cultura, el desarrollo cultural dentro del territorio donde tú te encuentras? Porque recordemos que estamos acá cerca del Metro Einstein, estamos relativamente cerca del Centro Cultural de Recoleta, Claro. pero en sí, más allá del centro cultural, uno no Mm. ve como otros polos. ¿Cómo ves esa interacción? Totalmente, o sea, yo creo que hay esfuerzo, especialmente de parte de municipalidades o algunas otras como fundaciones, está la Fundación Mustakis y cosas así dentro de la comuna que yo valoro mucho los esfuerzos, pero claro, creo que se quedan a veces un poco cortos, ¿no? Como que llegan siempre al mismo público o un público más bien reducido y eso genera como cada vez más una aislamiento del arte respecto Como una especie de burbuja a en el la comunidad. territorio. Sí,
Sí, definitivamente. Con mis compañeros de taller, hace 2 años hicimos una casa embrujada, que fue la idea de hacer como unas instalaciones para los niños del barrio. Hicimos como esculturas sonoras, una casa de espejos y cosas así. Y eso fue una buena manera de acercar un poco lo que podíamos hacer en esta casa taller con las cuadras que nos rodean y nos coordinamos con la junta de vecinos y fue un éxito. Entonces, como que me gustaría ver más cosas así. Hemos hablado también de la posibilidad de hacer talleres, pero igual yo no detecto mucho eso por aquí en los alrededores. Y creo que debería hacerse porque hay muchos talleres aquí. Hay muchos talleres, hay trabajo en aluminio, en metal, en vidrio, hay torneros, hay Claro, mucho talleres de trabajo de madera. artesanía y también de, como tú dijiste al inicio, de la tapicería, de los muebles, pero uno no Sí, ve eso abocado a un circuito cultural que se enfoque en ese trabajo. no, Por eso, no. entonces, ¿qué es lo que tú crees o cuál sería como tu crítica con respecto al estado actual del arte en este territorio? Bueno, yo creo que es sumamente precario y creo que mi crítica es que usualmente como que se le carga a los artistas el rol de tener que conectar con la comunidad y al levantar el arte por sí solos, cuando en realidad ya dedicarse al arte es un sacrificio enorme, o sea, vivir de eso ya es casi imposible. Entonces, que más encima se les exija como ya, ¿y cómo conectáis con la comunidad? O nadie te conoce, o es como que hay demasiadas tareas que el artista debe cumplir además de pagar las cuentas, que eso ya es titánico. Y yo creo que eso solo o sea, eso se traduce en precariedad, ¿no? Como que cuando el artista tiene que hacerse cargo de todo, Claro, deja tu eh, trabajo creativo por hacer la parte administrativa, sí, pues porque claro, ya que, sea organizar una junta de vecinos, son horas de mails o llamados o WhatsApp o ir a la junta de vecinos, reunir materiales, volantear en la feria que va a pasar esta actividad. Entonces son muchas pegas que, como tú dices, restan el tiempo creativo y también como la tranquilidad mental que necesita el trabajo creativo, yo creo. Entonces, claro, yo creo que en un mundo donde tal vez el trabajo artístico fuese más, a ver, como una máquina más lubricada, por decirlo así, o como algo que fuera más fácil, sería mejor, o que tuviese más plata al final, como que uno no tuviera que andar como de cacería para sobrevivir. el clásico, necesitamos, hay voluntades, pero no hay recursos para gestionar esas voluntades, en otras palabras. Claro. Y en realidad no es algo como... la gente suele pensar que el arte es como algo superfluo a la vida, cuando en realidad no, para nada. Es central, yo creo, y yo lo he conversado con vecinos por acá que, por ejemplo, un proyecto por acá hace falta mucho una plaza. Los niños siempre juegan Sí, en la calle. Y nosotros siempre hablamos de que nos podríamos conseguir un terreno o algo así. Y, por ejemplo, diseñar juegos para los niños, y que los niños formen parte en la construcción de esos juegos. Escultura, espacio público, son miles de cosas que eso el arte se hace cargo, yo creo que casi mejor que cualquier otra disciplina. Y también en el involucrar a la gente en el hacer de esas cosas que forman parte de su comunidad, enseña un cuidado que lleguen y te chanten un refalín de plástico claro. no lo hace. Claro, no es lo mismo que llegue una constructora a que las propias comunidades se involucren Claro, y creen comunidad, sí. creen sus propios espacios culturales. Sí, yo creo que eso también puede generar este vínculo que hace tanto falta entre la gente que se dedica a sus oficios en talleres hace décadas en Recoleta, con las nuevas generaciones que pueden volver a reencantarse con distintas técnicas, volver a valorar el trabajo que se está generando en su comunidad y quién sabe, tal vez ver a alguien que diga, oye, esto me encanta, ¿cachai? Como, y no es una pega, no es cagarse de hambre, tal vez si es que se valora, es Ah, una pues pega que me es potenciar gustaría. el barrio, en otras palabras. Sí, pues, sí. Perfecto. Amanda, bueno, yo te agradezco mucho por este primer episodio, Gracias de a verdad. ustedes. Así que, bueno, eso. Que, Gracias. eh, corta, pues.